Ya, ustedes me avisan para empezar, ¿ya? Ya podemos comenzar, doctora. Ya, entonces, a ver, Valeria, ¿puedes hacer la oración? Está bien, doctora. A ver, haremos. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esta que nos has dado, gracias por permitirnos estar bien de salud, poder ingresar a esta clase para poder aprender un tema más. Te pido que nos puedas ayudar a entender todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Buenos días, chicos, tengan todos ustedes. Vamos a empezar nuestra clase. Nos han asignado todo lo que corresponde a alteraciones dermatopatológicas. Ese es el nombre con el correcto con el que se debe llamar el curso. Voy a tratar en esta primera parte de hacer todo lo básico para que después sea más fácil ya avanzar todo lo que es la dermatología inflamatoria, infecciosa y neoplásica, que es lo que vamos a tratar de cubrir en este tiempo que nos han dejado, ¿ya? Cualquier duda pueden preguntar, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a hacer de todas formas un poquito de recuerdo de lo que es la parte de la histología, ¿ya? Y algunos otros temas también que son necesarios que ustedes lo sepan, ¿ya? Como sabemos, en cuanto, digamos, a la parte embriológica, del ectodermo deriva todo lo que es la piel, ¿verdad? Y del mesodermo va a corresponder lo que es la dermis papilar, reticular e hipodermis, ¿no? Ahí hacemos mención al tejido conectivo laxo y al tejido adiposo que está en la parte más profunda, ¿no? Ahora también se menciona que más o menos a los 60 días de que se ha formado el embrión, vamos a ver que se ha diferenciado ya la epidermis, ¿no? A los 5 meses ya tenemos las capas de la piel, la dermis y algunos anexos. A los 9 meses vemos que la piel alcanzó su madurez, ya se desprenden células escamosas que están flotando en el líquido amniótico y también el que conocemos como lanugo, ¿no? Las células que se han ya desprendido. Ahora, en respecto a la especialización, como de los queratinocitos, las células de Langerhans, melanocitos y células de Merkel también adquieren su madurez a ese término, ¿no? Entonces, acá vemos que los melanocitos más o menos aparecen a los 50 días y su producción de melanina se inicia entre el tercer y cuarto mes. Las células de Langerhans más o menos aparecen a los 40 días y se les considera también las células presentadoras de antígeno, ¿no? Las células de Merkel tienen un elemento neuroendocrino, también los vemos en la piel, y la formación de los anexos más o menos se completa entre el segundo y tercer trimestre, ¿no? Todo lo que corresponde a folículo piloso, uña, pelo, glándulas sudoríparas. Ahora, dentro de las funciones que tenemos que recordar en la piel, básicamente es la protección, resistencia a traumatismos, el tejido conectivo laxo que está a nivel de la dermis, es el que al tener una cantidad determinada de colágeno va a permitir la resistencia mecánica y también la elasticidad de la piel, ¿no? Con unas fibras elásticas que vamos a tener a ese nivel. Vemos también que la piel tiene como una capa aislante que está sobre todo a base de la capa córnea, que resiste a la salida y entrada de líquidos y cualquier otra sustancia, gérmenes o microorganismos, ¿no? También se le considera impermeable a muchas sustancias debido, digamos, a la cantidad de material oleoso que producen las glándulas sebáceas. Se ve también que se detiene las radiaciones solares por el pigmento de melanina que tenemos a nivel de la capa basal de la piel. Después tenemos también que las células presentadoras de antígenos son las que captan cualquier microorganismo o agente extraño que pueda ingresar a la piel y a su vez se los presenta a los linfocitos, ¿no? Ahora también tenemos otras funciones como son la vasodilatación, la vasoconstricción, que está a cargo, digamos, de los vasitos que vamos a observarlos en la dermis, ¿no? Las glándulas sudoríparas igual y las glándulas sebáceas, ¿no? Ambas participan en lo que es la regulación de la calor y el frío.
Otra cosa que también tenemos que recordar y que hasta ahora se maneja bastante es el fototipo de piel, ¿no? Sabemos que hay 6 fototipos y esto tiene que ver, digamos, con el desarrollo de diversas lesiones, sobre todo pigmentarias, ¿no? Fototipo uno se dice que es aquella piel que se quema y nunca se broncea, ¿no? Tiene más o menos una protección de un 50. El fototipo 2 es una piel que casi siempre se quema y a veces se broncea. Es una piel más o menos que corresponde a personas que tienen ojos claros, pelo rubio o pelirrojo, ¿no? Y la piel es blanca. El fototipo 2 o fototipo 3 a veces se quema y generalmente se broncea, es un tipo nórdico alpino, una protección de 30 máximo, ¿no? El fototipo 4 es raro que se queme y siempre se broncea, ¿no? Tiene ojos y pelo oscuro, la piel blanca o un poco tostada, ¿no? La protección moderada con 20 tenemos. El fototipo 5 se quema raramente, su bronceado es muy intenso y la piel tiene un color, un tono marrón. Su protección moderada más o menos está con 20. Y el fototipo 6 que casi nunca se quema, es que corresponde a pieles oscura, piel negra y la protección mínima es de 10, ¿no? Entonces, ¿esto por qué, digamos, es importante? El fototipo es la capacidad de adaptación al sol que tienen las personas desde que nacen, ¿no? Esto tiene que ver con que si se broncea o no, el grado de cuánto se va a broncear y se sabe también es cuanto más baja es esta capacidad, va a ser, digamos, se va a contrarrestar menor los efectos de la radiación solar, sobre todo en zonas menos expuestas, ¿no? Entonces, siempre que quieres saber si el fototipo de piel, hay que ver, digamos, zonas no expuestas, ¿no? Por ejemplo, zonas que están por encima del tobillo, detrás de la rodilla, en los codos, donde directamente la radiación no llega, ¿no? Ahora, la puntuación del tipo de piel y la descripción, acá vemos un cuadrito, más o menos, ¿no? O sea, como es algo que, digamos, se maneja ahora bastante, ¿no? Los fototipos de piel, si son sensibles a la luz solar, sobre todo. Otra cosa que también tenemos que recordar es qué partes de nuestro cuerpo tienen, digamos, una piel más delgada y otras más gruesas, ¿no? Sobre todo lo que corresponde a la planta de los pies y palmas de las manos, vamos a encontrar una piel más gruesa, ¿no? Y la piel delgada va a estar sobre todo a nivel del rostro, párpados, a nivel de las mamas, la parte interna de los brazos, etcétera. Entonces, la piel, acá tenemos una muestra que es la piel del rostro. Como vemos, es una piel que tiene abundantes glándulas sebáceas, por eso que la piel, cuando nosotros nos observamos el rostro, vemos que tiene cierto brillo, ¿no? Y es por ese material oleoso que producen estas glándulas sebáceas, ¿no? Como vemos acá están unidas fuertemente a lo que es el folículo piloso y a través de él puede, digamos, salir su producto de secreción, ¿no? Y de esta manera mantenernos la piel lubricada y también en cierta manera como si tuviéramos un aislante, ¿no? La epidermis en el rostro es delgada. Acá tenemos lo que corresponde a la dermis papilar, lo que está más hacia la parte de la epidermis. Luego tenemos la dermis reticular hacia la parte media y profundamente vamos a tener a la hipodermis, ¿no? Ahora la piel de la parte del dorso es un poco más gruesa. Vamos a ver a nivel, digamos, de la dermis papilar y dermis reticular una mayor proporción de tejido conectivo laxo, ¿no? Vamos a ver mayor proporción de fibroblastos que producen el colágeno, ¿no? Y también vamos a ver la presencia de otros elementos como son macrófagos, mastocitos, ¿no? En la dermis, sobre todo, digamos, entre la papilar y la reticular, encontramos regular cantidad de fibras colágenas y fibras elásticas. Dentro de las funciones también se ve que la piel interviene en la absorción de la vitamina D, un almacenamiento de carbohidratos, grasa y la eliminación de toxinas, ¿no? Como las secreciones que provienen de las glándulas sudoríparas, sebáceas y la participación del folículo piloso.
Acá para recordar las capas de la piel tenemos la epidermis, dermis e hipodermis, ¿no? La dermis es la parte más superficial, tiene un epitelio escamoso, es decir, un epitelio poliestratificado, plano, queratinizado, ¿no? Acá estamos viendo las crestas epidérmicas, que son, digamos, como unas agujitas que ingresan a la dermis, ¿no? Y debajo de ella vamos a tener la parte más próxima a la de epidermis, que corresponde a la dermis papilar. Acá vamos a encontrar vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, fibras colágenas y fibras elásticas. Luego vamos a ver la dermis reticular, que está un poquito más profundamente. Acá igual seguimos viendo fibras colágenas, terminaciones nerviosas, vasitos. Vamos a ver fibras de colágeno en haces más compactos y también fibras elásticas gruesas, ¿no? La hipodermis ya va a ser esta parte más profunda en la que vemos tejido adiposo básicamente, ¿no? Ahora, las fibras elásticas le proporcionan a la piel elasticidad y resistencia, ¿no? Y básicamente están compuestas por elastina. Los fibroblastos son estas células del tejido conectivo laxo que van a fabricar estas fibras, ¿no? Tienen una forma más o menos alargada, fusiforme, y están en estas capas en regular cantidad, ¿no? Ahora, estos macrófagos provienen de la médula ósea. Fagocitan, aparte tienen la función de fagocitar detritus celulares y células descamadas, como también segregan algunas enzimas hidrolíticas y participan en las respuestas inmunes porque también se les considera células presentadoras de antígeno, ¿no? Acá tenemos el colágeno, aparecen como unas bandas rosadas y en verdad como si fueran unas cintas, ¿no? Más profundamente vemos a la hipodermis, tiene una función energética por la cantidad de tejido adiposo que se tiene, hace como un aislante y esto también nos proporciona una protección mecánica. Ahora, dentro de las células de la piel tenemos a los queratinocitos, que son las células de la epidermis, ¿no? También se les llama células epiteliales, también se les llama queratinocitos, ¿no? Cuando hablamos de piel, más hacemos mención a lo que son queratinocitos. Estos queratinocitos están más o menos en un 90%. Las otras células corresponden a los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel, ¿no? Que también lo tenemos en el estrato a nivel de la epidermis. Estos queratinocitos, como sabemos, se van renovando y al llegar hasta la capa superficial pierden el núcleo para formar lo que es la capa córnea, ¿no? Que va a ser como una especie de un aislante. Estos queratinocitos sintetizan la queratina, tienen unos granos de queratoyalina que al final forman la queratina, ¿no? Entonces, la cornificación va a ser la presencia de esta capa córnea, ¿no? Acá vamos a ver células que solamente tienen citoplasma, desaparecen el núcleo y las organelas y quedan solamente como un material rosado, ¿no? Entonces, esto ocurre, digamos, en una apoptosis normal, es decir, digamos, ya cumplieron, ya, digamos, han ascendido las células, han cumplido su función de queratinocitos en la epidermis, ahora deben formar la capa córnea y para eso pierden núcleo y organelas, ¿no? Entonces, esta capa córnea hace como una envoltura, como un aislante, como si tuviéramos una película sobre, digamos, la epidermis que nos protege no solamente, digamos, con el ingreso y salida de agua, sino también de otros elementos, microorganismos, sustancias tóxicas, entre otros, ¿no? Igual vamos a ver que estos queratinocitos también tienen dentro de sus componentes algunas proteínas, ¿no? Como la filagrina y la queratina. Esta filagrina va a intervenir, vamos a ver cuando veamos pénfigo, ¿no? Acá tenemos la capa córnea. Como pueden divisar ustedes, se visualiza todavía la forma de las células epiteliales, pero ya no vemos núcleo, se pierde el núcleo. Luego vemos el estrato lúcido, que es una delgada capa entre, digamos, el estrato granuloso y la capa córnea, ¿no? Este estrato lúcido observamos solamente en áreas como son la palma de las manos o la planta de los pies, ¿no? Luego tenemos el estrato granuloso, como les decía.
aparecen como si tuvieran unos puntitos en el citoplasma y corresponde a los gránulos de queratoyalina, ¿no? Como los vemos acá. Y luego tenemos el estrato espinoso o de Malpighi, que nos da la impresión que entre células tuvieran como unas espinitas que estuvieran, digamos, conectando unas células con otra. Y esto corresponde a los desmosomas, ¿no? Entonces, por esa apariencia de tener, digamos, como unas espinitas que las unen, se le ha llamado estrato espinoso o escamoso de Malpighi, ¿no? Y luego tenemos la capa basal o estrato germinativo, que son células que están hacia la base con un núcleo más grande y escaso citoplasma, ¿no? Estas son las crestas epidérmicas, que son términos que vamos a manejar bastante, y estas son las papilas dérmicas, ¿ya? Algunas veces vamos a hablar de papilas, otras veces vamos a hablar de crestas epidérmicas, ¿no? Entonces, las crestas epidérmicas forman como unas lengüetas que ingresan a la dermis, ¿no? Y las papilas dérmicas van a ser como unas oleadas que tratan de levantar la epidermis. Más o menos háganse esa idea, ¿no? Unos que bajan y otros que tratan de ingresar. Y por acá tenemos la dermis papilar, que es la parte, digamos, más cercana a la capa basal de la piel. En esta capa basal vamos a encontrar también a los melanocitos, que son células que tienen el pigmento, ¿no? Estos melanocitos también ascienden y transfieren su pigmento a los queratinocitos, ¿no? Formando esa unidad queratinocito-melanocito. Entonces, el estrato basal o germinativo, lo vemos acá, son células que tienen mayor tamaño en el núcleo y escaso citoplasma y a partir de las cuales se van a formar el resto de las capas. Acá tenemos el estrato espinoso, lo que les decía, ¿no? Esas como agujitas que van uniendo las células y que son los desmosomas, ¿no? Y acá lo estamos viendo en un aumento de 100x y podemos divisar esas uniones. Acá también vemos, aparecen como unas hilachitas, ¿no? Y acá mayormente, ¿verdad? Une una célula con otra, ¿no? Ahora, en el estrato basal y el estrato espinoso vamos a ver que hay los desmosomas, ¿no? Acá tenemos las uniones entre las células y la capa basal hacia la membrana basal va a estar unida por los hemidesmosomas, ¿no? En estas estructuras vemos que hay la participación de unas proteínas como las filagrinas, las caderinas, que van a permitir esa fuerte unión entre las células y la capa basal, ¿no? Acá tenemos las células, conforme van subiendo, ascendiendo a la parte superficial, pierden el núcleo para formar la capa córnea, ¿no? Entonces acá tenemos a las células de la capa granulosa, del estrato espinoso y de la capa basal, ¿no? Entonces, algo también que debemos tener presente es que dentro de las células vamos a encontrar los tonofilamentos de queratina, ¿no? Estos tonofilamentos posteriormente van a formar lo que son los gránulos de queratoyalina, ¿no? Igual que las otras células, vamos a tener mitocondrias, el Golgi, ¿no? Ribosomas, etcétera. Acá tenemos el estrato córneo, capa córnea. Como ven, se ve solamente el citoplasma, el borde del citoplasma de las células y aparecen como un enrejado, ¿no? Como una malla. El estrato granuloso, las células que tienen el pigmento, como se ve acá. El estrato espinoso más hacia la parte medial y la parte basal, acá consideraremos a las células de la base, ¿no? Acá tenemos los gránulos de queratoyalina que se observa en esta capa granulosa, donde el estrato granuloso son gránulos de color vaso bien moraditos y tienen una proteína que es rica en azufre, ¿no? La profilagrina, que en el estrato córneo se va a transformar en filagrina y va a formar esa matriz interfilamentosa, ¿no? Es como una especie de un gel, de una película que la tenemos en esta zona, ¿no?
Estas hileras del estrato granuloso tienen, digamos, una posición horizontal, ¿no? Es como si estuvieran agarrándose unas celulitas con otras para luego, digamos, ascender hacia allá, digamos, la capa superficial y por el proceso de apoptosis, retirarse el núcleo, los granos participar en esta capa córnea y quedar, digamos, como una sombra, ¿no? Como lo que habíamos visto. Acá tenemos la capa córnea. Poco a poco, digamos, se va haciendo más compacta, más eosinófila esta capa, ¿no? Y el estrato lúcido es, digamos, una franja delgada, algunas veces no es muy visible, tiene como el aspecto como que fuera una línea brillante, homogénea, un tanto pálida, por lo que también recibe el nombre de estrato lúcido, ¿no? Ahora, las células que van a conformar son células muertas, sus núcleos están en proceso de cariolisis o pignosis para desaparecer, ¿no? Y presentan los gránulos de queratina que se disponen en forma paralela a la superficie de la piel, ¿no? Entonces, este estrato lúcido solo se observa en donde tenemos la piel gruesa. Acá vemos el estrato córneo, toda esta capa de acá tiene más o menos un tiempo de renovación, la piel logra cambiar, digamos, y cada vez las células van ascendiendo y todo este proceso, desde lo que están en la capa basal hasta formar la capa córnea, más o menos es un tiempo de unas 4 semanas, ¿no? Acá tenemos los queratinocitos. Como ustedes pueden ver, algunas veces distinguimos bien el borde citoplasmático, otras veces no, nos da la impresión que fuera un mar de núcleos sin mucha diferenciación individual de cada uno de los queratinocitos, ¿no? Pero es, digamos, más que todo una visión general para ver, digamos, en realidad estas uniones, la separación o mejor dicho, la individualización de cada una de las células, podemos utilizar algunas coloraciones de inmunohistoquímica que nos permiten, digamos, separar cada una de las células, no verlas, digamos, individuales. Acá tenemos una mitosis, tenemos las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas, ¿no? Acá tenemos otra célula que también la vemos a nivel de la epidermis, que es la célula de Langerhans. Estas células de Langerhans están en la capa basal y también ascendiendo en el estrato, en los diferentes niveles de la epidermis, ¿no? Algunas veces podemos verlos hacia la capa basal y otras veces vamos a verlo hacia la parte medial, ¿no? Entonces, algo característico en estas células presentadoras de Langerhans es que tienen, digamos, un halo claro alrededor, ¿no? De esa manera también nos damos cuenta y no están, digamos, en gran proporción. Observamos una célula por acá o a cierta distancia otra y otra, ¿no? Porque como son células presentadoras, no las tenemos muy seguidito, ¿no? Están dispersas. Estas células de Langerhans tienen los gránulos de Birbeck. Estos gránulos de Birbeck los vemos acá en el citoplasma y tiene más o menos una forma de un tamborcito, ¿no? Con las coloraciones especiales de inmunohistoquímica, vamos a ver, digamos, su presencia, ¿no? Se pintan de un color marrón oscuro y vemos también que algunas de ellas tienen esas prolongaciones como las dendritas, ¿no? También por eso algunas veces se le ha llamado células dendríticas de Langerhans, ¿no? Porque tienen estas prolongaciones citoplasmáticas como las neuronas. Ahora, el color de la piel también va variando según el pigmento, ¿no? Por ejemplo, el pigmento de melanina le va a dar, digamos, ese color característico a la piel y al pelo, ¿no? Que es un tono medio marrón, ¿no? Lo otro es, digamos, los pigmentos como los carotenoides le van a dar una apariencia, una tonalidad media amarilla a la piel y lo observamos más que todo en la capa córnea, ¿no? Vemos también la oxihemoglobina
se da a nivel de los capilares dérmicos, le va a dar también una tonalidad rojiza a la piel. Vemos también que la hemoglobina reducida, esta que está localizada a nivel de las vénulas, digamos, con el color de la piel, lo vamos a ver una tonalidad más o menos azulada, ¿no? Ahora es lo que les decía antes, ¿no? Tenemos una unidad melánica epidérmica. Va a ser digamos, la unión del melanocito, de un melanocito con más o menos 30 a 40 queratinocitos, ¿no? Con estos está, digamos, vinculado mediante estas prolongaciones citoplasmáticas que se observan, ¿no? Como dendritas, todas estas de acá. Y vemos acá, digamos, cómo se ubican, están fuertemente Ya, pero unidas. ahora hay más acá. ¿Dónde? Obviamente, siempre hubo un después. A ver, chicos, ¿quién tiene su micrófono prendido? Luego tenemos a las células de Merkel, que también son otro tipo de células que tenemos en la piel, son células que están en la capa basal, eh, digamos, participan la formación de esta capa conjuntamente que las células de la base, ¿no? Células germinativas. Son abundantes en algunas zonas de nuestro cuerpo, sobre todo en las zonas donde, digamos, tenemos terminaciones nerviosas de percepción sensorial. Por ahí es que lo observamos a nivel de la punta de los dedos. También están asociadas con las fibras nerviosas no encapsuladas, por eso también se les llama células neuroendocrinas. Y esta combinación entre estas células de Merkel y, digamos, la célula epidérmica recibe el nombre de corpúsculo de Merkel, ¿no? O sea, esa unión de fibra nerviosa y célula epidérmica recibe el nombre de corpúsculo de Merkel. Están unidas a los queratinocitos a través de los desmosomas y tienen en su citoplasma gránulos de neurosecreción, ¿no? Acá vemos a los desmosomas, esas uniones entre células, ¿no? Que forman como una especie de puentes. Ahora, ya yendo también a otros participantes de la piel, vamos a ver que encontramos al pelo. Como sabemos, este se considera un anexo. El pelo no crece, digamos, en forma continua como las uñas, sino también tiene sus etapas de crecimiento, ¿no? Reposo y finalmente caída. Y reposición con un pelo nuevo. Entonces, tiene tres etapas, ¿no? La actividad de cada folículo es individual y está cíclicamente programada, ¿no? Estas tres etapas que se dan son la fase anágena o de crecimiento, la fase de involución o catágena y la fase de reposo o telógena, ¿no? Entonces, cuando se hace mención a lo que son las alopecias o trastornos, digamos, en el pelo, sea, digamos, la caída o lesiones similares, se habla bastante de estas tres etapas, ¿no? Sabemos que la fase anágena es de crecimiento, por eso dicen, ¿no? El paciente está con una fase anágena o una fase catágena, ¿no? En la que está viendo una involución o una fase, digamos, telógena, ¿no? Cuando está en reposo. El anugo lo vamos a observar en el bebé y más o menos tiene un tamaño de 40 milímetros hasta 2 centímetros. Los vellos, más o menos a las 2 semanas, y tienen una longitud de unos 30 milímetros y menos de 2 centímetros, hasta menos de 2 centímetros. El pelo terminal es el que más o menos el que tenemos en nuestro cuero cabelludo, llegan, digamos, a un tamaño de unos 60 milímetros y también entre 100 y 100 centímetros. No puede crecer hasta esa longitud. Esta 60 es, digamos, el diámetro. Luego tenemos el pelo miniaturizado, que más o menos dura en el periodo anágeno una semana y puede llegar en su tamaño hasta tener hasta 30 milímetros por 2 centímetros, ¿no? Son aquellos pelitos, los miniaturizados, que se quiebran y se rompen fácilmente, ¿no? Ahora, la función de la glándula sebácea,
como ya les había hecho mención, es producir un material oleoso o también que le llamamos sintetizar el sebo, ¿no? Este sebo es una sustancia lipídica que va, digamos, a formar como un aislante a la piel, ¿no? Va a permitir su hidratación y también su lubricación. Aparte que este material oleoso puede capturar o puede, digamos, captar microorganismos y también, digamos, hongos, ¿no? La secreción sebácea que producen nuestras glándulas tiene en su composición triglicéridos, ésteres cereos, escualeno, ésteres de colesterol y también colesterol, ¿no? Dentro de los componentes. Otras glándulas son las glándulas apocrinas, como lo que estamos viendo acá, son células que van a producir una sustancia que si, digamos, no fuera la piel, podrían tener, digamos, otra función, como las otras glándulas anesas que tenemos en otras partes de nuestro organismo, ¿no? Tienen una disposición más o menos formando unos tubos con un citoplasma basófilo y un núcleo más o menos central en las células, ¿no? Y forman una sola hilera de células. Acá estamos viendo con otra coloración. Tiene más o menos una forma circular como un tubo, la que estamos viendo con una coloración especial de hematoxilina férrica, ¿no? Acá tenemos la salida de esas glándulas apocrinas, van a salir hacia la epidermis y vamos a formar esta estructura que conocemos como el acrosiringio, ¿no? Que viene a ser, digamos, como digamos, la parte más distal de o me llamo, la parte proximal como que fuera de una botella, la parte que va a drenar y va a salir hacia el exterior, ¿no? Generalmente sale, digamos, al tercio medio de la epidermis. Ahora, en cuanto a las terminaciones nerviosas que tenemos a nivel de la piel, sobre todo en las partes más sensitivas, tenemos terminaciones nerviosas libres, tenemos la terminación de Merkel, tenemos las terminaciones del corpúsculo de Meissner, que nos permiten, digamos, las sensaciones táctiles, la de Pacini, que nos permite la presión y vibración, Ruffini calor, Krauss frío, ¿no? Y lo que son los termorreceptores. Ahora, para, digamos, hacer el diagnóstico de todo lo que es, digamos, las lesiones en piel, tenemos que tener en cuenta, ¿no? No es suficiente, digamos, ver las lesiones, sino también tener la clínica, ¿no? Si no se sabe, digamos, en la parte dermatológica hay que hacer esta unión entre lo que es la semiología, el cuadro clínico y los hallazgos histopatológicos, ¿no? Por eso que también se denomina a esta parte, digamos, de lo que es, digamos, las ramas de la medicina a la dermatopatología, ¿no? Que integra toda la parte clínica con la parte, digamos, de los hallazgos histológicos. Entonces, siempre que se tiene que ver un paciente, lo ideal es hacer una buena anamnesis, revisar desde la punta de los pelos hasta la punta de los pies y tomar foto de las zonas que nos parezca que no es, digamos, normal el desarrollo del tejido o no está, digamos, un órgano o, digamos, o una parte de la piel completo, ¿no? Siempre hay que tener, digamos, un criterio de tener y registrar todos los hallazgos de las lesiones, cómo se han desarrollado, tiempo de evolución, digamos, el detonante, qué es lo que hizo que esa lesión se presentara, qué es lo que, digamos, hace que se enciendan, qué tratamientos ha usado, y si es una lesión única, si son varias, si tiene relación con algún estado, digamos, del trabajo o alguna actividad que realice la persona, ¿no? Entonces, toda la clínica tiene que integrarse para llegar a un buen diagnóstico, ¿no? No es al patólogo generalmente le mandan las biopsias de piel y no le ponen nada, ¿no? Con las justas, la edad. O si es que, digamos, hay algunos que ponen algo en el diagnóstico. La mayoría de los médicos mandan las pieles sin, digamos, poner el cuadro clínico, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es integrar, ¿no?
porque los patrones histológicos en dermatología se parecen en las diferentes enfermedades, pero ¿cuál es lo que nos va a dar el diagnóstico? La clínica, ¿no? Tenemos que tener una clínica bien clara de las lesiones que vamos a tratar. Entonces, el mensaje que les dejo acá es, digamos, para el médico general, aquel médico que va a empezar sus prácticas y que va a ser el SERU, ¿no? Entonces, acá tiene que recordar que las lesiones dermatológicas tienen que ser bien descritas, ¿no? Recuerda también que están dentro de los primeros motivos de consulta. El prurito es una de las, digamos, manifestaciones más resaltantes de los pacientes. Puede ser solo el prurito o que esté asociado a otras patologías, ¿no? Igual también en la presentación de las ronchas, placas o cualquier lesión que puedan tenerlo en la piel y que tenga ya más tiempo, ¿no? Entonces, los tipos de lesión vamos a clasificarlo en, que son, en lo que son lesiones cutáneas básicas y lesiones secundarias, ¿no? Entonces, ahora la configuración lesional es más o menos el equivalente a la descripción macroscópica que hacemos nosotros cuando recibimos un órgano, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, estas lesiones básicas que tenemos que recordar? Vamos a ver unas lesiones elevadas. Vamos a ver unas lesiones planas, pueden ser unas lesiones deprimidas o tener, digamos, en cierta forma algunas aberturas. Pues vamos a empezar con lo que son las lesiones dermatológicas. Un ratito, chicos, por favor. Pues empezaremos con lo que son la mácula. Acá tenemos, digamos, dos esquemitas en el que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo vemos la mácula? La mácula generalmente es un área delimitado en la piel en la que vamos a observar cambios de coloración, ¿no? Puede ser, digamos, una manchita como similar a una peca, o de repente un poquito más grande, un poquito más oscura, pero más o menos son así, lesiones planas. Cuando le tocamos la piel al paciente, no hay elevaciones, ni depresiones, ni estas, pero no tiene, digamos, está al mismo nivel de la piel. Entonces no hay alteraciones en el relieve. La consistencia, el espesor son similares al resto de la piel y lo que vamos a observar es, ¿no? Por ejemplo, si es, digamos, un área que está más o menos rojita, pensemos un problema vascular, un eritema o una púrpura. Pues digamos que en unas partes del cuerpo sean más rojitas y otras normales, ¿no? Entonces vamos a ver que está habiendo un cambio y que están, digamos, localizadas ya sea en un lugar o sean, digamos, tengan lesiones satélites adyacentes o estén también en otras partes del cuerpo, ¿no? En realidad, para hacer una descripción de las lesiones que se hacen, que se observan en piel, tenemos que revisar todo el cuerpo del paciente, ¿no? Porque podemos encontrar que esas máculas, esas manchitas pequeñas pueden ser que estén solo en el brazo, estén en la parte anterior o posterior del tórax, ¿no? Según la ubicación, vamos viendo sus características, el color, la forma, etcétera, ¿no? Ahora, algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser lesiones pigmentarias. Ahí vemos, por ejemplo, en la púrpura. Vamos a ver también enrojecimiento, que se hace mención al eritema. Acá estamos viendo, vean, solamente compromete la epidermis, nada más. Lo que es la dermis, esta parte más profunda, no está comprometida. Acá vemos, por ejemplo, esto podría ser un lunar. Acá podríamos estar frente, digamos, a una lesión hematológica. Ya, o sea, tienen diferentes formas. Entonces, la mácula la vamos a ver así. Manchitas pequeñas, menores a 1 centímetro. Acá tenemos varias en el brazo de un paciente, ¿no? Lo que estamos viendo acá, de repente, esta es una lesión principal
y alrededor se forman otro tipo de lesiones, ¿no? Otras máculas. No tiene, digamos, sobre elevación, no es, digamos, como lo que estaríamos pensando ahorita en un acné, no es otro tipo de lesiones. Acá les estamos viendo medias rojitas, algunas también son de color marrón. Ahora, esta mácula puede tener mayor tamaño, mayor diámetro, y en ese caso le llamamos mancha, ¿no? Entonces, ese término también lo van a escuchar ustedes, ¿no? La mancha es una lesión ya de mayor tamaño. La mácula es menor de 1 centímetro. Igual la mancha no tiene, digamos, los bordes elevados, está a nivel de la piel, pero el tamaño es mayor. La otra lesión que se da es la pápula, es un área sólida, elevada, como lo que vemos acá. Acá también estamos viendo la parte, digamos, ya macroscópica. Son lesiones circunscritas, pueden ser, digamos, únicas o pueden ser, digamos, múltiples, ¿no? Como lo que estamos observando en la figura. Esta lesión, al comprometer solo la epidermis, no da mayor cicatriz, no hay, digamos, mayor secuela, ¿no? Pueden ser, digamos, por ejemplo, pápulas epidérmicas en las verrugas vulgares o verrugas planas que conocemos. Podemos ver también la urticaria cuando hay un rash y aparecen estas pápulas, ¿no? Como unas elevaciones. Pueden ser también mixtas en el líquen rojo plano, ¿no? Ahora, el nódulo ya es otra lesión mayor, de mayor tamaño, tiene, digamos, mayor participación de lo que es, digamos, la parte del el tejido colágeno, laxo que tenemos en la dermis, su mayor va a formarse mayor cantidad de fibras colágenas, fibras elásticas y también vasitos, ¿no? Más una respuesta inflamatoria. Entonces, esto va a hacer que la lesión sea, digamos, de mayor tamaño, ¿no? Entonces, son induraciones hipodérmicas sólidas. Cuando nosotros palpamos, es como si estuviéramos agarrando, digamos, por debajo de la piel, algo así como un grano de café o ese tamaño más o menos. No se siente, digamos, que está delimitado por la cápsula que tiene, ¿no? En la parte más profunda. Entonces, estas induraciones hipodérmicas y sólidas, como estamos viendo acá, vamos a observar, por ejemplo, en la tuberculosis. Vamos a observarlo en la lepra, en las lepras o en la tuberculosis que compromete piel, ahí vamos a observar. La lepra, que también es otra lesión producida por otra micobacteria, también va a dar nódulos. Vamos a observar también la sífilis. En algunas micosis profunda también se ha visto, ¿no? Que la lesión no necesariamente tiene que ir, digamos, o el paciente tiene que tener una lesión así muy prominente, ¿no? Se notan, digamos, la elevación. Podemos observar, por ejemplo, acá tenemos los nódulos reumatoideos en el dorso de la mano. Acá tenemos una pequeña formación. Más profundamente podemos observar, por ejemplo, tejido de granulación. En estos casos, ya el compromiso es a nivel de la dermis, no solamente, digamos, es en esta delgada capa, sino en la parte más o menos medial, vamos a observar que ocupa buen tamaño y vamos a ver también un componente inflamatorio alrededor, ¿no? Acá vemos los nódulos. Puede presentarse nódulos en lesiones neoplásicas. Tenemos acá, por ejemplo, un nódulo en la punta de la nariz. Tenemos otros nódulos acá debajo del párpado. Algunos se ulceran, hacen como un área, digamos, deprimida a nivel central. Entonces, estos nódulos se consideran también, digamos, un área delimitada y la superficie que se observa generalmente tiene el mismo color de la piel y hacia los bordes vamos a observar unos vasitos dilatados al que también se le llama telangiectasis, ¿no? Que se ve cuando hay lesiones nodulares en la piel. Ahora estas lesiones pueden ulcerarse como lo que ven acá y tener, digamos, otro aspecto, ¿no? La pústula es otra lesión, son cavidades circunscritas de piel y cuyo contenido en su interior es material purulento, ¿no?
Entonces, estas lesiones también se ven, digamos, como unas áreas nodulares y el color también es mandativo, ¿no? Se ponen de ese color porque en su interior están albergando gran cantidad de gérmenes, hematíes, ahí glóbulos blancos, todas esas células que mueren, más restos de los tejidos, van a formar todos esos detritus celulares, más la cantidad de gérmenes que producen una necrosis, y eso va a formar, digamos, lo que conocemos como el material purulento, ¿no? Que está acá dentro de cada una de estas lesiones. Entonces, la pústula ya compromete epidermis, epidermis y dermis. Entonces, acá la cicatrización o la reparación de estas lesiones puede llevar hacia una lesión mayor, ¿no? Acá vemos las vesículas, como la piel se levanta y debajo tenemos como una bolsita de contenido seroso, ¿no? Acá vemos al impétigo producido por el estafilococo aureus, que va a producir como una especie de nódulos, ¿no? Bolsitas. Acá tenemos pústulas, vean, son como múltiples verruguitas pequeñas. Si, digamos, agarramos o tratamos de reventar o que salga en el líquido para poder estudiar, hacer diferenciación, digamos, con otras patologías, es necesario de todas maneras, digamos, desprender por un lado para que el resto del contenido vaya sobre una lámina, y de esa forma se puede hacer análisis, ¿no? Vemos acá como unas pequeñas áreas redondeadas, múltiples en el dorso de la mano. Ahora recordemos también que en estas lesiones, ahí se ha corrido acá, en las pústulas pueden también confluir varias, ¿no? O digamos estar separadas como acá las estamos viendo. Pueden formar varias, confluyen y forman, digamos, como una lesión ulcerosa, ¿no? Como se está observando acá en el dorso del dedo anular. Y lo que se ve, digamos, es salida de un material purulento, ¿no? Ahora otra lesión que vamos a ver es la escama. Ah, no, nos falta todavía ¿qué pasó? No, la placa. Entonces, la placa es otra lesión que también se observa a nivel de la piel. Vamos a ver que esta placa va a comprometer, digamos, la epidermis y una parte de dermis, ¿no? Entonces, son lesiones de mayor tamaño, como lo que estamos observando acá. Tiene más o menos un área de un mayor de 1 centímetro. Y lo que se observa, digamos, en la parte más externa, hacia la parte de la epidermis, vamos a ver áreas en las que la piel se está descamando y otras áreas que son, digamos, de una piel aparentemente normal, ¿no? Tiene un color más o menos pardo grisáceo. Vean ustedes cómo se levanta, ¿no? Esta lesión, esta placa. Y acá en el área que está la lesión, también todo el espesor de la piel está aumentado, ¿no? Pueden observarse así, digamos, áreas confluentes a nivel dorsal, en los brazos o en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un paciente así, hay que descartar de repente, digamos, alguna lesión que puede estar causándose a una psoriasis, hasta un linfoma de piel, ¿no? Hay que ver por qué se está produciendo estas lesiones. La escama viene a ser otra lesión también en la que vemos que se desprende todo lo que es, digamos, la queratina visible, sobre la cual, digamos, estaba, digamos, una piel normal, ¿no? Entonces, conforme, digamos, se va descamando, desprendiendo, se va perdiendo esa unión de las filagrinas, o también, digamos, los desmosomas se van abriendo, se va desprendiéndose la piel, ¿no? Por capas, es lo que estamos viendo acá. También se le llama desprendimiento de escamas, ¿no? Tiene más o menos ese aspecto parecido a células que se desprenden cuando se pela un pescado, ¿no? Por eso también se le llama escamas. Ahora, el ejemplo clásico en el desprendimiento de estas placas es en la psoriasis, ¿no? La psoriasis es una enfermedad, un cuadro clínico, crónico, que tiene mucho tiempo de evolución.
y al final los pacientes llegan, digamos, a desprender esa capa que se observa acá, ¿no? La vesícula es otra lesión elevada de contenido líquido. Acá se abre como una bolsita, se forma una elevación, debajo tenemos un contenido líquido que puede ser seroso, por ejemplo, en las flictenas por quemaduras o también, digamos, por radiación. Se pueden formar pequeñas vesículas, ¿no? Entonces, es una lesión elevada de un contenido líquido. Ya este contenido líquido no tiene, digamos, la cantidad de células muertas que se observan en otras lesiones, ¿no? Acá, esta vesícula en las quemaduras, en los roces que se desprende, lo que aparece son áreas digamos, en las que se está formando este tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, en una quemadura podemos ver vesículas pequeñitas, varias, o ver, digamos, ya una de mayor tamaño, ¿no? Donde también vamos a observar estas vesículas en el herpes, cuando hay eczemas y en la varicela, ¿no? Vemos acá cómo se levanta la epidermis y en la parte, digamos, de la dermis superficial se va a formar, digamos, esta área, ¿no? De la vesícula. Acá estamos viendo varias vesículas. Acá, claro, ya lo observamos en otra patología, como es, digamos, el pénfigo. Son muchas, viendo, digamos, a un paciente que no haya ido, digamos, a la playa, que lo estemos viendo solamente, podríamos pensar también en otro tipo de patologías como son, digamos, el pénfigo, ¿no? En el que vamos a ver lesiones ulcerosas, lesiones ampollares. Acá estamos viendo, por ejemplo, la mayoría son pápulas de igual tamaño, digamos, casi similares, ¿no? Ahora, cuando se toma la biopsia, hay que tomar de zonas cercanas a estas papulitas, no tomarlas directamente porque no vamos a ver todos los cambios que nosotros, digamos, esperamos, ¿no? Y acá sí tenemos en el pénfigo. Vean, cuando son, digamos, quemaduras por la radiación solar, empiezan esos vasitos pequeñitos que hemos visto, empiezan a levantar la piel, trayendo mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Igual acá. La ampolla, como les decía, es una lesión ya de mayor tamaño, es mayor a 1 centímetro en el eje mayor, acá estamos viendo una ampolla, un tamaño mayor. Son cavidades circunscritas, el contenido puede ser líquido, ceroso, claro, turbio o también hemorrágico, ¿no? El mayor tamaño de estas vesículas hace que, digamos, la veamos como una bolsa, ¿no? Que hace prominencia, como que estuviera cayéndose. Los ejemplos son el pénfigo, el impétigo vulgar y la dermatitis herpetiforme de Darling. La úlcera es otra lesión que también se observa. Acá vamos a ver una pérdida de la sustancia que muchas veces alcanza la membrana basal, ¿no? Ahora puede, digamos, tener una infección sobreagregada en estos casos cuando ya hay pasión de otros microorganismos. Incluso esta úlcera puede profundizarse y comprometer capas de la dermis, ¿no? La dermis papilar, reticular incluso, ¿no? Y necrosar. Y la lesión también se hace más profunda, ¿no? A este nivel ya también toma tiempo su recuperación, porque lo que se tiene que lograr es que, digamos, estos extremos se aproximen dando un tratamiento a los pacientes, ¿no? Entonces, la ulceración va a ser pérdida de la sustancia que alcanza o compromete la membrana basal, ¿no? Y en estos casos sí va a dejar cicatriz. Entonces, esta solución de continuidad, como les decía, puede afectar la dermis superficial, o la dermis papilar, o a la dermis reticular o hipodermis, ¿no? Cuando es la parte más profunda. Y acá hay que describir, ¿no? Qué tamaño tiene la úlcera, es una úlcera redondeada, ovoidea, de bordes irregulares, cómo es la piel que está adyacente o piel circundante, es una piel del color normal o es una piel que está más eritematosa, más rojita o más amarillenta, ¿no? Siempre hay que describir estos pequeños detalles cuando se observa una lesión en piel. Lo otro es la fístula. Esta fístula va a ser una comunicación anormal entre una cavidad y la piel, ¿no?
o digamos entre dos cavidades. En muchos casos tenemos, por ejemplo, en lesiones cuando operan cáncer de colon, podemos ver, digamos, posteriormente el desarrollo de fístulas que se desarrollan de la cavidad digamos, pélvica hacia la piel, ¿no? O puede ser también en otros lugares. Su trayecto está, digamos, cubierto por el epitelio escamoso. Entonces, cuando se retire estas fístulas, nosotros tenemos que tratar de enviar de tal forma que se vea el caminito, ¿no? Digamos, desde la piel hasta la cavidad donde se ha empezado a formar esta fístula, ¿no? O este camino. Hay que demostrar la presencia, digamos, del tejido del epitelio, ¿no? Que forma, digamos, la comunicación. La escama viene a ser otra lesión dermatológica en la que vamos a observar, digamos, aparece como un pedazo de piel que estuviera más seca, también le llamamos una excrescencia seca de la capa córnea en forma de una placa, ¿no? Y resulta de la queratinización imperfecta. Esto quiere decir que los queratinocitos han madurado antes de tiempo, ya sea, digamos, porque había una lesión que era amplia, una úlcera o una cicatrización de repente ya por segunda intención, que demora más tiempo y poco a poco cuando se van aproximando los extremos de la lesión y cuando ya digamos, se ha cubierto todo el área que estaba con solución de continuidad, se forma esta especie, digamos, de una cubierta, ¿no? Una excrescencia seca. Entonces, vamos a observar como unas láminas que se desprenden y es característico, por ejemplo, de ver en algunas, es característico en la psoriasis, en la ictiosis, ustedes van a ver, ¿no? Así es que logran ver a un paciente que tiene ictiosis, van a ver cómo se van desprendiendo escamas de todo su cuerpo, ¿no? No solamente, digamos, sería en el cuero cabelludo, en el rostro, sino la descamación es generalizada en esos pacientes que tienen ictiosis. También vamos a ver la formación de estas escamas cuando hay algunas dermatitis eczematosas en las que se produce, digamos, prurito y el prurito hace que se produzca una escoriación y eso después posteriormente va a formar como una queratinización temprana y va a formar estas escamas, ¿no? Es que se desprenden fácilmente, incluso espontáneamente, sin, digamos, otra lesión elemental previa, ¿no? A veces se hace, digamos, en gran cantidad y esto se ve en las psoriasis, donde vamos a ver esas placas que se observan en los codos, en las rodillas y en otras partes del cuerpo, ¿no? La costra va a ser, digamos, un producto de desecación de la serosidad, es decir, de ese material que ha traspasado los vasos sanguíneos, que puedes tener en su conformación no solamente, digamos, agua, sino tener, digamos, la participación de hematíes o de células muertas, hematíes, muchos leucocitos muertos, epitelios, células que también se han necrosado. Entonces, todos estos componentes van a formar esta excrescencia que estamos viendo acá, que es la costra, ¿no? Que aparece, digamos, de una manera irregular, no tiene una forma, no es plana, ni es ovalada, sino es irregular, ¿no? Y en sus componentes participan estos otros elementos, hematíes, células muertas, entre otros, no más gérmenes. Podemos observar esta costra, por ejemplo, después de lesiones vesiculares o ampollares, ¿no? En el pénfigo o en lesiones por quemaduras, ya sea solares o por agentes, digamos, mecánicos, ¿no? Acá en las vesículas que ya, digamos, tienen mayor tamaño, por ejemplo, en el pénfigo, cuando se desprende una vesícula, una ampolla, vemos que hay un espacio sin cubierta de piel. Consideramos que esta área es una área de solución de continuidad, ¿no? Ahora, dentro de las lesiones en piel, también vamos a ver a las lesiones secundarias, que son, digamos, a veces transformación de estas lesiones primarias o también, digamos, que han podido surgir por otras causas, ¿no? Puede ser estas lesiones secundarias por pérdida de la sustancia, por modificación de las lesiones primarias. Ahora, estas modificaciones pueden ser lesiones temporales o permanentes, ¿no?
Cuando hay pérdida de sustancia, generalmente se las agrupa en erosiones, escoriaciones, úlcera, fístula y fisura, ¿no? Como ustedes pueden ver, tiene asociación con lesiones primarias, sino el tiempo de permanencia, la participación de otros factores, hace que, digamos, su tiempo, digamos, en el que normalmente debería resolverse, se haga más prolongado y ya veamos otras características. Entonces, también puede ser por modificación de lesiones previas, también se separa en temporales y permanentes. Acá tenemos en las temporales las escamas, costras y escaras. En las permanentes vamos a ver atrofia, esclerosis, cicatriz y liquenificación. La escoriación viene a ser una lesión traumática caracterizada por una solución de continuidad dada por pérdidas o pérdidas, pequeñas pérdidas, digamos, de sustancia, ¿no? Como lo que estamos viendo acá y que generalmente comprometen a la epidermis en su mayoría, ¿no? Por ejemplo, una escoriación lo observamos después de una caída en la que vemos que nos hemos rasmillado, hay pérdida de solución de la epidermis y vemos incluso unos puntitos a través de los cuales hay salida de contenido hemático, ¿no? Entonces acá en la mayoría de las veces no hay, digamos, un compromiso del más profundo, de la capa más, la que le sigue, ¿no? De la dermis papilar, reticular o hipodérmica, ¿no? La otra lesión es la liquenificación. Acá vamos a observar que la piel se torna gruesa, áspera y aparece como si tuviera, digamos, una distribución más o menos geométrica, ¿no? Como si tuviera, digamos, unos trazos y se observa, digamos, como un engrosamiento de la piel, ¿no? Estos generalmente se produce como consecuencia del rasgado continuo o rascado continuo que tienen estos pacientes que tienen lesiones, por ejemplo, que tienen bastante prurito, ¿no? Como por ejemplo algunos líquenes, que va a hacer que la piel tenga este aspecto acartonado, grueso y que, digamos, es fácil de poderlo, digamos, diferenciar de la piel que está a su alrededor, ¿no? El tumor también es otra lesión secundaria que se forma y forma, digamos, estas lesiones elevadas, nodulares, a veces lesiones pediculadas, porque la piel empieza, digamos, a formar como si tuviera una unión o el tumor tuviera una unión hacia la piel, hace como si tuviera, digamos, como si fuera una bolsa, ¿no? La parte más amplia y luego, digamos, la parte más angosta, ¿no? Conectada hacia la piel. Estas lesiones pueden en su interior albergar, digamos, o tener un contenido quístico o tener un contenido sólido, ¿no? Por ejemplo, el caso que estamos observando correspondió a un lipoma, ¿no? La piel tiene, digamos, a nivel de la hipodermis tejido adiposo, ¿no? Entonces, este tejido adiposo puede empezar a proliferar y formar, digamos, una lesión delimitada. Esta lesión va adquiriendo también ya, digamos, tamaño y protruye hacia la parte superficial, ¿no? Y esta parte que protruye va a tener piel, por eso se ve, digamos, como si fuera una bolsa, ¿no? Entonces, lo que se busca en estos casos es ver, digamos, estudiar el área que está conectado hacia la epidermis, ¿no? Para ver si esto va a seguir creciendo o retirando, digamos, este tumor, puede que el paciente ya se haya curado, ¿no? Siempre es bueno, digamos, hacer una investigación o averiguar cuál es el pronóstico y qué se puede hacer si es que todo esto volviera a crecer. Acá tenemos otra lesión secundaria, es el tumor que también son, corresponden ya, digamos, a proliferaciones neoplásicas de forma, tamaño, irregulares y que lo tienen por bastante tiempo, ¿no? Pueden tener meses o años. La forma generalmente son formas irregulares, áreas que tienen hemorragia, áreas que están congestivas, pueden incluso estar cubiertas por un material mucinoso, ya son, digamos, características que se observan en este tipo de lesiones, ¿no? Tienen tamaños, pueden medir de 1 centímetro a varios centímetros y cuando son neoplasias malignas, generalmente la tendencia es a seguir creciendo, destruir estructuras adyacentes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, otra lesión tumoral que está creciendo hacia la parte profunda y vean cómo ulcera toda la parte, digamos.
que corresponde a la cavidad oral. Acá ya no observamos piel. Lo que se observa es, digamos, algunas piezas dentarias, incluso la parte ósea se ha comprometido, ¿no? Entonces, estas lesiones prácticamente son invalidantes hasta que, digamos, se pueda reponer, se retira toda la lesión tumoral y se va poniendo coljos para completar, digamos, esta parte de la piel, ¿no? Pero esa vez un tanto difícil. Estos casos generalmente lo observamos uno en un millón, ¿no? Difíciles de poderlos manejar. Ahora, la cicatriz también viene a ser otra lesión secundaria que vamos a ver la formación de un tejido fibroso a nivel de la dermis. Acá ya, digamos, en esta parte del que se está formando esta cicatriz, vamos a ver, digamos, parte de la sustancia que se queda solamente a nivel de de la epidermis o de la dermis, no hace, digamos, eh, no hay un, digamos, un orden en en la cicatrización, diríamos, ¿no? Debería normalmente desde célula basal hasta célula superficial madurar y completar el área lesionada, pero en la cicatriz, ¿qué es lo que vamos a observar? Que hay, digamos, mayor proporción o mayor cantidad de fibroblastos que producen fibras colágenas, ¿no? Entonces, estas fibras colágenas se colocan en haces y van a formar como una especie de trayectos, de tractos, ¿no? Que cuando, digamos, nosotros lo palpamos, aparte de que clínicamente se observa como una lesión, digamos, central, nodular, se observa también, digamos, la consistencia, ¿no? Y es porque en la cicatriz hay mayor depósito de tejido colágeno, que es, digamos, el que le da esta característica a la cicatriz, ¿no? Acá estamos viendo cicatrices queloides en casos de quemadura o lesiones traumáticas, no mayores, en el que vemos que el tejido ha crecido con una prominencia, tiene un cierto color y son lesiones también, digamos, en cierta forma invalidantes, ¿no? Porque la piel en estas áreas, por ejemplo, está como si estuviera jalada, como si algo estuviera retrayéndola, ¿no? Entonces, esto generalmente se observa posterior a quemaduras o traumatismos en los que ha habido, digamos, compromiso de mayor proporción, no solamente de la epidermis, sino también de la dermis, ¿no? Incluso hasta hipodermis. Y si el paciente tiene una predisposición a desarrollar queloides, se van a formar esta especie de bandas rojizas duras, ¿no? Que es el queloide. Acá estamos viendo otro igual. Entonces vemos dentro de este grupo de lesiones secundarias, por ejemplo, a la erosión, que es la pérdida de la sustancia superficial que afecta generalmente a la epidermis nada más, ¿no? Entonces va a presentar una superficie exudativa, por eso vemos que después de una erosión aparecen como unos puntitos a través de los cuales sale, digamos, contenido hemático, ¿no? Ahora, la escoriación es una solución de continuidad secundaria al rascado intenso, ¿no? Que puede afectar a a la epidermis. Entonces, porque la persona por el escozor, por el prurito, se rasca una vez y se sigue rascando y cada vez, digamos, las áreas se comprometen mayores, ¿no? La fisura, esta es una lesión en la que se ve una solución de continuidad lineal como un trazo y digamos, lo que vamos a observar en esta fisura es que tiene, digamos, una localización, puede ser periorificial, digamos, alrededor de los labios, en la cavidad oral, puede ser, digamos, una fisura a nivel de los pliegues, o también pueden ver fisuras en la planta y en las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿no? Y esto, digamos, en cuadros de dermatitis por alguna por ejemplo, una solución de continuidad podría darse por el rascado profuso que se da en estos pacientes cuando hay una dermatitis de contacto, ¿no? En la dermatitis de contacto, en las alergias, hay prurito, la persona empieza a tener, por el rascado, por el esposo, empieza a hacerse lesiones mayores y puede, digamos, ya comprometer profundamente la piel, ¿no? Comprometer la dermis papilar o dermis reticular, ¿no? Acá vemos la fisura en la dermatitis de contacto, la piel se liquenifica, se hace más dura, ¿no? Debajo de la piel vamos a observar también en cierta forma que hay un edema
Entonces vean cómo se va desprendiéndose, digamos, la piel, aparece como que desprendiera como pedacitos y se forman estas líneas medias, digamos, son líneas rectas en las que se ve, digamos, una falta de continuidad de un lado con otro, ¿no? Y acá estamos viendo como si hubiera ocurrido, digamos, una abertura que comprometiera la epidermis y la dermis, ¿no? Se abre esto y vemos esto acá clínicamente de esta forma. La atrofia va a ser también otra lesión en la que vamos a ver que la piel pierde elasticidad, pierde, digamos, sus fibras elásticas, pierde las fibras colágenas y se torna, digamos, con este aspecto medio, como el que tuviera trastos fibrosos o, digamos, una malla que estuviera por debajo de la piel, ¿no? Es simplemente que la piel está comprometida y se producen este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, atrofia, por ejemplo, lo vamos a ver en algunas patologías, como por ejemplo en la psoriasis, por ejemplo, se ven algunos tipos de psoriasis que por el rascado los pacientes a veces incluso tratan de desprenderse ellos solitos su placa y al desprenderse se va a producir, digamos, una pérdida de los componentes de la piel y al cicatrizar la piel va a tener este aspecto, ¿no? Como que tuviera una raya porque ha perdido la elasticidad. También vamos a ver atrofia cuando, digamos, después del embarazo, en la pared abdominal también se ha habido ruptura de las fibras elásticas, entonces la piel pierde esta continuidad de sus fibras y no hay, digamos, una piel firme, ¿no? Entonces se forman como una especie de líneas o tractos, ¿no? Las estrías también son otras lesiones que se forman. Acá vemos como unas depresiones lineales por cambios, digamos, a nivel del colágeno reticular, ¿no? Que se observa en la dermis reticular. La superficie puede ser, digamos, delgada o arrugada o puede ser, digamos, plana o estar sobre elevada, ¿no? Se parecen, digamos, a los queloides, solo que son delgaditos y largos, ¿no? No están, digamos, del color mm, digamos, de una piel más eritematosa, sino tiene más o menos el aspecto similar al de la piel, ¿no? Casi del mismo color de la piel, con digamos, a ese nivel vamos a ver que la piel está un tanto tenue, ¿no? Pero la mayoría de las veces se ve casi del mismo color, ¿no? Y cuando, digamos, le tocamos, vemos que esta línea se deprime, ¿no? Es como si se hundiera y eso nos está indicando también que hay daño a nivel del colágeno, no hay continuidad y aparece como que la piel tapa ese huequito nada más, ¿no? Tienen una distribución simétrica, pueden ser múltiples, eso observamos en el embarazo, ¿no? Las estrías grasas. Ahora, cuando empecemos a ver las lesiones, también recordemos, ¿no? Como les decía, hay diversas clasificaciones para, digamos, agrupar a las lesiones dermatológicas, ¿no? El mayor grupo es el de lesiones inflamatorias, le siguen, digamos, lo que son las células o como el área, digamos, que compromete a lo que son las neoplasias, y luego tenemos también a la parte infecciosa, ¿no? Entonces, algunos tienen esta clasificación, otros hacen por, digamos, por si son lesiones agudas, si son lesiones crónicas, o lo agrupan también en relación a otros órganos, ¿no? Va a haber diversas clasificaciones. Vamos a tomar, por ejemplo, algo que se utiliza casi en todos, ¿no? Que son, digamos, un sistema en el que va a clasificar de acuerdo al patrón histopatológico o la etiología, ¿no? Que nos, digamos, va a ubicar un poco mejor a las lesiones. Entonces, como les decía, todo paciente que se observa una lesión dermatológica se tiene que hacer una buena historia clínica, hay que revisar toda la piel del paciente, ¿no? Y al decir piel, también estamos haciendo mención a los anexos, como es el cuero cabelludo, el conducto auditivo externo, la conjuntiva, a las mucosas y todo, se tiene que observar todo, no solamente hacer, digamos, muy dirigida la historia, ¿no? Se tiene que sacar eh, digamos, datos clínicos como el tiempo de evolución,
el detonante, cómo se desarrolló, qué es lo que lo agrava o lo enciende y hace que, digamos, se haya más prurito, ha sido una lesión que se ha producido hace 2 años, ha desaparecido, ha vuelto digamos, se ha revertido el cuadro, o qué es lo que está pasando con el paciente, no se ha tenido tratamientos previos, de repente uso de corticoides, que es bastante usual en lo que es dermatología, la diferencia está, digamos, en las diferentes concentraciones en las que se utilizan los corticoides, ¿no? Y también ver si son lesiones que tienen, digamos, antecedentes familiares o pacientes que, por ejemplo, están con tratamiento de quimioterapia, radioterapia, ¿no? Y que pueden, como consecuencia de esos tratamientos, tener, digamos, lesiones, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado en esta primera parte que es de todas maneras necesario. Ay, esto que aparece en mi laptop, Dios. Y que bueno, con esto ya vamos a poder, digamos, empezar todo lo que es la patología, ¿no? Doctora, entonces eso sería todo el tema de Ajá, hoy, ¿verdad? ajá. Y la otra parte vamos a hacer dentro lo más frecuente dentro de las lesiones inflamatorias, pero ahí, digamos, ya se habla, es una placa, digamos, es un nódulo, es una lesión, digamos, una fisura, es una costra o cualquier, digamos, denominación que se tiene, vamos a manejarlo ya así más directamente, ¿no? Vamos a ver, digamos, el cuadro clínico, la imagen histopatológica y luego el diagnóstico. Ahorita te lo paso el PPT, ¿ya? Está bien, doctora. Ya, chicos, gracias por vuestra atención. ¿Qué hora es? Uy, estamos en la hora. Ahorita empiezo con el otro grupo que es todo, o sea, como todo es virtual hoy día, siguen unos, empiezan otros. Gracias por vuestra atención. Ahorita les paso con la delegada del PPT.